Yala! 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 Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Junto al río de Babilonia, allí nos sentábamos, nosotros llorábamos, recordando a Sion. Los que nos llevaban cautivos nos pedían que cantásemos, nos pedían alegrías y cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cánticos de Yahweh en tierras extrañas, oh Jerusalén? Pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti yo me olvidaré, oh Jerusalén. Hola, hoy te voy a hablar de la música en el libro de Esdras. El libro de Esdras comienza contando que Ciro, por favor de Dios en su corazón, permite que los judíos regresen a Israel. Regresan unos 50.000 judíos. Ellos regresan a la tierra de Israel, 1.200 kilómetros tienen que hacer, y me imagino que en ese transcurso ellos estaban alegres y contentos por volver a regresar a su tierra, a volver a adorar a su Dios. Cuando ellos regresan al mando de Zorobabel, Zorobabel y los sacerdotes ofrecen holocaustos, sacrificios, porque la misericordia de Dios y la gracia sobre todo estaba sobre ellos todavía. Entonces lo primero que hicieron fue ofrecer sacrificios, levantar un altar agradeciendo a Dios por todo lo que habían hecho. Restituyen, lo primero que hacen es restituir el altar y el culto que siempre se les había enseñado, cómo debían adorar a Dios. Luego, cuando van a empezar a poner los cimientos para reconstruir el templo, lo hacen los levitas, los sacerdotes, siguen ofreciendo holocaustos, alabando con címbalos, con trompetas, en gozo, en júbilo, y aún así con alguna tristeza, recordando el templo donde habían estado adorando ese Dios vivo de ellos. Entonces empiezan a reconstruir el templo, pero los samaritanos que no creían en ese Dios, a medias en realidad, no permiten que la obra continúe y empiezan a decir cosas como que si ellos reconstruyen el templo o vuelven a hacer una muralla, no iban a dar los impuestos al rey. Eso hace que la obra se pare por un buen tiempo. Pero luego vino palabra de Dios a los profetas Zacarías y Ageo, donde les recuerdan que ellos van a poder edificar el templo. El templo se reedifica, si bien cuando van a reedificar también de nuevo quieren venir estas lenguas a no querer que el templo se edifique, pero ellos firmes les recuerdan a estos soldados que habían ido a preguntarle por qué estaban haciendo eso, con la orden de quién. Les recordaron que Ciro había permitido tiempo atrás volver a edificar el templo. Algunos
estaban temerosos, otros estaban firmes, pero el templo se comenzó a reedificar y lo pudieron lograr. No solo así Darío permitió que lo reedificaran, sino que también le devolvió todo el oro que le había sido robado del templo de Salomón. No solo eso, sino que les dio corderos y animales para que ellos pudieran hacer ese holocausto y pudieran adorar al Dios del cielo y de la tierra, ¿sí? Un segundo grupo vuelve al mando de Esdras. Esdras era un escriba que inquiría en la ley de Dios, en su vida la practicaba y también la enseñaba para que los demás la pudieran practicar. Cuando Esdras regresa se da cuenta que los levitas, los sacerdotes y todo el pueblo de Israel que había vuelto estaban volviendo a las viejas costumbres, a tener matrimonios mixtos, o sea, a juntarse con gente que no era de Dios. No era por racismo, no era porque no los querían, sino que obviamente aceptaban que las personas se volvieran a Cristo, ¿sí? Se vio en Ruth, en Rahab. Ellas, que eran de otros dioses, reconocieron que había el Dios de ellos, de Israel, era verdadero realmente, que tenía poder. Entonces lo que hacían era apartar a las personas que se habían casado y que habían tenido hijos, los apartaban no por maldad, sino porque preservar la ley de Dios, donde decía que no podían unirse en yugos desiguales, ¿sí? Esdras era una persona preparada, con un corazón conforme a Dios. Esdras leía la palabra de Dios, Esdras la practicaba, Esdras la enseñaba a los demás. Entonces esto hizo que Esdras convocara un ayuno para que ellos pudieran también purificarse, que quienes primero debían purificarse, levitas, sacerdotes, cantores, debían primero purificar su alma, para que ellos pudieran impartir al pueblo la grandeza de Dios, que cuando fueran a ofrecer sus holocaustos, alabanzas, adoración, Dios viera gracia en ellos y pudieran alabarlo. En este tiempo que estamos pasando también nosotros, mundial, donde las iglesias se han cerrado, es algo parecido, ¿no? Donde no nos permiten alabar a Dios en las iglesias. Eso ha hecho que nosotros levantemos altar de adoración en nuestras casas, ¿sí? Eso permitió dos cosas: o que nos enfriemos o que realmente nos volvamos a Dios con más fervor. Yo no voy a dejar de alabar a Dios, de leer la palabra, de seguir escudriñando la palabra en la vida de uno, porque no haya una iglesia, porque la iglesia puede estar, pero si no hay un altar de adoración, Dios no está. Pero la iglesia, si no está y vos levantás un altar de adoración en tu casa, Dios va a estar ahí, donde Dios ve que vos vas a estar adorando, alabando, ¿sí? Donde Dios ve que tu corazón es ferviente, que pase, que lo que estamos pasando, seguimos confiando en un Dios vivo, verdadero y real. En el tiempo de Esdras se ofrecían los animales, ese derramamiento de sangre era el perdón de los pecados, ¿sí? Bueno, hoy en día nosotros fuimos ya redimidos de esos pecados. La sangre que Cristo derramó en esa cruz fue para limpiar nuestros pecados, para darnos sanidad, para darnos la vida eterna, y nos insta a que sigamos leyendo la palabra de Dios, a que sigamos orando para que no caigamos en tentación. Que pase lo que pase, nuestro espíritu va a estar ferviente, porque Dios va a ver nuestra obediencia, nos va a bendecir, nos va a seguir prosperando, y aunque no haya trabajo, Dios de algún lado te va a dar esa comida, o te va a dar un trabajo con tus manos, ¿sí? Con tus manos Dios te va a dar algo, una idea nueva, una idea creativa. Que pase lo que pase, como les pasaba a ellos allá, los enemigos que no permitían reconstruir el templo, Dios estaba sobre ellos, la misericordia de Dios estuvo sobre el pueblo de Israel. Dios fue fiel allá en el pasado, Dios es fiel ahora y Dios va a seguir siendo fiel en el futuro. Por eso Esdras te habla de que restituyas el altar de adoración en tu casa, a donde sea, en las plazas como lo estuvieron haciendo,
en la iglesia misma, en tu casa, donde sea, pero no dejes de alabar a Dios, cual sea la circunstancia que sea. No permitas que nada de tu alrededor te distraiga y puedas seguir alabando y adorando a este Dios vivo, verdadero, real que se te ha sido revelado. No te olvides ni me olvido de donde Dios me sacó, ¿sí? Desde el pozo cenagoso, de la tristeza, de la amargura, del abandono de los padres, de haberte separado, de alguna tristeza, algo que no podías lograr. Dios vio tu corazón, que realmente estabas humillado, querías conocerlo, Dios te sacó de ahí y hoy lo podemos alabar con gozo y alegría. Y cuando sientas tristeza, alábalo, porque ahí se va a fortalecer Dios en tu vida, ¿sí? De eso nos habla Esdras, de un ejemplo. Esdras practicó las leyes de Moisés que Dios había dado y las dejó escritas. Y hoy día podemos leer la palabra de Dios, podemos adorar a Dios como también lo hicieron en el pasado, porque Dios tiene misericordia y Él es fiel como siempre lo ha sido con nosotros. Espero que esta enseñanza de Esdras te haya sido de ayuda, que lo sé que sí, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿sí? Nos vemos en otra oportunidad. Dios te bendiga.